Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. Pasando de allí, Jesús vio a un hombre sentado en el lugar de los tributos, llamado Mateo, y le dice: «Sígueme». Y levantándose, lo siguió. Y aconteció que estando él reclinado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores llegaron y se reclinaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y viendo esto, los fariseos decían a sus discípulos: ¿Por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? Pero cuando él lo oyó, dijo: No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Id y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no vine a llamar a justos, sino a pecadores. Aquí cuando inicia esta porción dice pasando de allí. Y esta frase, que en español suena claro, o sea, pasando de allí, o sea, de donde venía de sanar al paralítico, pero es la intencionalidad con que el Señor pasa, ¿no? No es simplemente como que le quedaba algo de camino, sino con una intención Él pasó por ahí y vio a un hombre sentado en el lugar de los tributos, y el hombre que vio era un hombre llamado Mateo. Es hermoso ver esto porque es como lo que el Señor mismo dice, ¿no? Él es el buen pastor y dice que sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Y estas personas, ¿no? Muchas de las personas las que el Señor llamó y las que les iba hablando eran personas que ya estaban en su corazón quizás anhelando un cambio, anhelando conocer verdaderamente a Dios, pero el sistema religioso les impedía acercarse al Señor, porque ponía muchas cargas y trabas y cosas que impedían que estas personas se acercaran al Señor. De hecho, los fariseos los tenían como algo impuro, por decirlo de una manera, ¿no? Y vemos que es hermoso que el hecho de que el Señor pasa y dice que le dice a Mateo: sígueme, y levantándose lo siguió. Y aquí no es la idea de que como que Mateo dijo: bueno, voy a cerrar un ratito el kiosco y a ver qué pasa y después regreso a abrirlo, sino es la idea de que él se levanta para seguirlo y deja todo atrás y no vuelve más a ser un cobrador de impuestos para Roma. Entonces dice que aconteció que estando él reclinado a la mesa en la casa, y muchas traducciones dicen en la casa de Mateo, ¿no? Entonces dice que muchos publicanos y pecadores llegaron y se reclinaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Entonces vemos a Jesús como el buen pastor, va pasando, y aquellos que realmente tienen un corazón dispuesto para conocer a Dios, ¿no? Que reconocen que son pecadores, escuchan la voz del pastor y lo siguen, ¿no? Es hermoso ver esto. Entonces ahora está reclinado a la mesa, y esto es interesante porque el reclinarse a la mesa no simplemente era venir y comer, así como que si va uno a un restaurante y a veces se encuentra y termina comiendo así con otras personas en la mesa, sino la idea es que es intencional, ¿no? Tú te juntas con personas a comer, pero tiene un propósito de compañerismo, de quererte relacionar con esas personas. En el caso de Jesús no era para participar de sus pecados, sino el hecho de que lo pudieran conocer, el hecho de llevarles el reino de Dios, ¿no? Que ellos pudieran conocer más al Señor, ¿no? O sea, tener una cercanía con ellos. Así es que se reclina con ellos, porque ahí no era como que te sientas, o sea, en una silla, sino que se ponían como cojines y todos se sentaban a comer ahí. Entonces es por esto también que los fariseos, al ver esto, dicen: ¿cómo puede tener compañerismo con estos? Más o menos esa es la idea. Por eso dice que lo ven reclinado a la mesa, y dice publicanos y pecadores. Y es interesante porque uno dice: ¿cómo? O sea, ¿los publicanos no eran pecadores? No, o sea, todos somos pecadores. Pero aquí es el hecho de que los fariseos se creían que ellos eran los justos, y del otro lado habían pecadores, pero los publicanos eran un tipo de pecadores y habían los otros, los del vulgo, por decir así, y los otros eran como los traidores, ¿no? Porque trabajaban para el Imperio Romano. Entonces los fariseos dicen: ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? Pero dice que cuando Jesús lo oyó, le dice: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos, y de aprender qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no vine a llamar a justos sino a pecadores. Y la idea es que el Señor dice que Él vino por aquellos que reconocen su necesidad, reconocen su enfermedad, reconocen su necesidad de Dios, y no por aquellos que tienen justicia propia y que creen que no necesitan a Dios y que más bien
es como decir que Dios debe aceptarlos por las cosas que ellos han hecho, ¿no? Entonces el Señor los corrige y les dice que vayan y aprendan esto, porque ellos cumplían las cosas externas de la ley, ¿no? Como diezmar, orar, ¿no? Cosas que se pueden ver así, y ya lo habíamos visto en los versículos anteriores, pero se olvidaron, como dijo Jesús en otra porción, dice, de lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Porque ellos agarraban la ley del Señor para juzgar, para castigar, para menospreciar, ¿no? Pero ellos no estaban caminando realmente en justicia, que es, o sea, haciendo la voluntad del Señor, sino solo se veían externamente justos, ¿no? Externamente. Pero tampoco mostraban misericordia a los demás, ¿no? De buscar al enfermo, al caído, ¿no? Como o restaurarlo, sino que ellos simplemente hicieron como un estatus, ¿no? En los cuales los demás quedaban fuera, pero a la vez ellos tampoco entraban al reino, porque realmente al reino no se entra por justicia propia, sino por la fe en el Señor, ¿no? Entonces esto es lo que el Señor está corrigiendo aquí y nos enseña a nosotros también, ¿no? Que cuando nosotros hacemos las cosas, las hacemos intencional, cuando buscamos a alguien, lo buscamos intencionalmente para traerlo también al reino de Dios, ¿no? Que cuando nosotros sentamos a comer, nos sentamos con propósito, ¿no? De amar a los demás, no participando en sus pecados, pero de amar a los demás de tal manera que también puedan tener la oportunidad de escuchar las buenas noticias del reino, ¿no? Y que aquellos que reconocen su necesidad del Señor, pues ellos están con un corazón abierto y listo para escuchar la voz del buen pastor y seguirlo. Así como un día nosotros la escuchamos también cuando estábamos perdidos, ¿no? Como ovejas sin pastor, pero empezamos a entender que no podemos salvarnos a nosotros mismos y que necesitamos al Señor. Y el Señor un día escuchamos su voz, ¿no? O sea, a través de una prédica, a través de alguien, o no sé, algunas formas que el Señor a veces actúa, pero el Señor nos llamó y escuchamos su voz y hoy estamos aquí para mostrar también amor, misericordia, para vivir vidas rectas, pero no para creernos mejor que los demás, sino para reflejar la luz, iluminar el camino a otros y que otros también puedan conocer al Señor y mostrar esa misma misericordia, ¿no? Que el Señor nos mostró para que otros también vengan al Señor, sean restaurados, sanados y sean salvados como hemos sido nosotros. Eso, mis queridos amigos y hermanos, que podamos ser esa luz que ilumine el camino a otros y que puedan escuchar la voz del buen pastor a través de nuestras vidas también, que podamos amar como Cristo amó, y nos podamos acercar a los demás sin juzgarlos, no para, como digo, para participar en sus pecados, pero sí para compartirles las buenas noticias de que así como fuimos redimidos nosotros un día, ellos también lo pueden ser por medio de la fe en Jesucristo. Bueno, queridos amigos y hermanos, si el Señor quiere, mañana continuamos. Un fuerte abrazo. Shalom.